El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de inflación correspondiente al mes de septiembre de 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koener, director del Departamento de Índice de Precios. Como siempre, al final de la presentación se podrán realizar preguntas, las cuales serán, digamos, leídas y respondidas al final de la presentación. Muy buenos días a todos, gracias por la participación. Como lo indicó el economista jefe, vamos a proceder entonces a divulgar los datos de la inflación del mes de septiembre. Seguidamente entonces mostramos, como pueden ver, que la inflación del mes de septiembre alcanzó la tasa del 0,5%. Este 0,5%, como ven, es una tasa superior al 0,2 negativo que había registrado el mes previo y también superior al 0,1 negativo que había registrado el mismo mes del año anterior. En términos acumulados, del 2,0% que había experimentado en agosto, arribó a la tasa del 2,5%, inferior también al 7,1% que había mostrado el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa, digamos, revierte un poco la trayectoria que venía mostrando en los últimos meses, volviendo del 2,9 al 3,5%, y en este caso inferior al 9,3% que había verificado el mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver justamente cómo viene evolucionando la inflación. Mostramos un gráfico a nivel de niveles. Acá podemos ver los niveles, podemos ver cómo hay un cambio en la última parte en el margen de 2,9 al 3,5 en términos interanuales. Eh, y podemos ver también el cambio que se da en el mes, que es del 0,5%. Lo que venimos diciendo en las presentaciones, ¿verdad? Que, bueno, si comparamos justamente los niveles que se ven graficados acá, más allá de la fuerte desaceleración que se viene registrando, los precios se mantienen todavía en niveles altos, ¿verdad? Y de hecho que en el mes de septiembre el aumento fue de 0,5% respecto a agosto. La inflación núcleo, por su parte, tuvo una tasa levemente inferior a la total, 0,4% en términos mensuales, superior al 0,1 del mes previo y también superior al 0,3 del mismo mes del año anterior. Acumula en este periodo los 2,9% y en términos interanuales la tasa asciende al 3,9%. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye las frutas y verduras, tuvo un comportamiento similar en tasas, alcanzó el 0,5% en septiembre, superior al 0,2 negativo del mes anterior y también al 0,2% positivo que había experimentado el mismo mes del año anterior. Acumula en estos 9 meses una tasa del 2,8% y en 12 meses la tasa alcanza los 3,7%, superior al 3,3% del mes previo y al 9% del mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando el índice luego de 3 meses con tasas negativas o cero. Tenemos un repunte, en este caso del 0,5%, que también es superior al 0, perdón, sí, superior al 0,1 negativo que había verificado el mismo mes del año anterior. La inflación núcleo, por su parte, también luego de tener comportamientos moderados, tiene un repunte este mes de septiembre de 0,4% y la subyacente, digamos, un comportamiento similar, que había tenido una tasa negativa el mes previo, alcanza la tasa del 0,5 mensual. Aquí podemos ver los resultados. Voy a acomodar un poquitito esto. Aquí vemos los resultados por agrupaciones. Este 0,5%, como podemos ver, las incidencias en el total de bienes. Este, sí, disculpen ahí. Podemos ver que los bienes en su conjunto tuvieron una variación mensual del 0,7%. Los servicios tuvieron una variación de 0,2%. Dentro de los bienes, vemos que los bienes alimenticios tuvieron
un aumento del 0,5% dentro de los bienes alimenticios. Vemos, por ejemplo, crecimientos principalmente de la carne. Carne vacuna fue uno de los principales productos con crecimiento. Dentro de otros bienes tenemos, por ejemplo, aumentos de precios de combustibles, también otros servicios y bienes durables. Pero específicamente dentro de bienes alimenticios hablamos de carne vacuna, hablamos también de menudencias, embutidos y carne de pescado dentro del mismo grupo. Este aumento de la carne, de los precios de la carne vacuna está explicado por una disminución en la faena. Hemos notado, ¿verdad?, que en el contexto internacional, los mercados internacionales están habiendo unos precios reducidos. Tenemos una fuerte competencia, digamos, de Brasil, que compite justamente con nuestros mercados de exportación. Los precios, tanto en Brasil como en Uruguay, están más bajos. Esto, por supuesto, presiona también a las exportaciones del país y se traduce en una menor faena y, por supuesto, en una menor oferta que finalmente repercute en los precios en el mercado doméstico. Esto es un poco por el lado de la carne, ¿verdad? En contrapartida, estos aumentos dentro del rubro de la carne tenemos, por ejemplo, menores precios en carne de ave, carne de cerdo, y estos menores precios responden un poco a menores costos de la materia prima. Estamos hablando principalmente de balanceados para la alimentación, tanto de aves como de cerdos, ¿verdad? Otros aumentos se dieron también en cereales y sus derivados, principalmente pastas alimenticias y arroz, también azúcar, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, tabaco. En relación a los precios de azúcar, representantes del sector hablaron de un aumento de las exportaciones en los últimos meses, en un contexto de precios internacionales también elevados, ¿no? En contrapartida, estas subas encontramos disminuciones de precios en los rubros volátiles de la canasta, específicamente frutas y verduras. Lo vamos a ver seguramente con más detalle en una lámina más adelante. Productos lácteos y aceites. Dentro de productos lácteos tenemos, por ejemplo, queso y huevo. Huevo, uno de los productos que ha reducido los precios. En una etapa, una temporada de bajas, digamos, en este periodo. También una buena producción, digamos, que favorece la comercialización, y en este sentido un menor precio por una cuestión también de temporadas, asociados también al clima. Como sabemos, ¿verdad? Las altas temperaturas a veces hace de que se disminuya el stock en el caso de los huevos. Los bienes alimenticios sin frutas y verduras, podemos ver acá que los bienes alimenticios sin frutas y verduras tuvieron una tasa del 0,8%, en este caso superior a los bienes alimenticios al excluir las frutas y verduras, donde puede notarse la incidencia, en este caso, en el conjunto de los alimentos o los alimentos totales de la caída de precios en frutas y verduras. Dentro de otros bienes, la tasa fue del 0,8% de crecimiento. Principalmente el aumento de combustibles es el que justifica, digamos, este comportamiento. Ya saben ustedes los ajustes que se dieron en el mes, y hablamos de productos como nafta súper común, gasoil común, aditivado, entre los principales, ¿verdad? Hubo realmente, en contrapartida, una disminución del precio del gas, pero es uno de los productos que más está incidiendo en el resultado de otros bienes. También aumentaron precios de bienes durables, muebles para el hogar, autovehículos, electrodomésticos, equipos telefónicos, informáticos, artículos de cuidado personal, higiene para el hogar, prendas de vestir y calzado. En este caso, prendas de vestir y calzado también tiene que ver un poco con el cambio de temporada y los ajustes que normalmente se dan en esta época, ¿verdad? En cuanto a los servicios, vimos que la tasa mensual fue del 0,2%. En servicios, digamos que la mayor incidencia dentro del 0,2% están los equipos para el hogar, servicios de reparación de equipos para el hogar, mantenimiento de vehículos, servicio de alojamiento, servicio de cuidado personal,
servicios relacionados a comidas preparadas para llevar y bebidas consumidas fuera del hogar entre los principales. Y la renta, que tuvo un crecimiento del 0,4% en este caso, son ajustes que se dan tradicionalmente a los vencimientos de los contratos y estos ajustes normalmente se dan a partir de las evoluciones del IPC o de repente mejoras en la infraestructura. En algunos casos también podría ser por tipo de cambio, que son los que en alguna medida justifican los aumentos para este periodo. En el contexto externo, presentamos acá justamente la evolución de los precios promedios del precio del petróleo. Como podemos ver, en este mes el precio alcanzó los 92,5 dólares el barril. Esto representa una tasa interanual del 2,1% positivo. Es una recuperación que se viene dando a partir de junio aproximadamente. Recordemos que el petróleo Brent cotizaba ya por junio en el orden de los 75 dólares el barril y teníamos tasas interanuales negativas. Bueno, ahora podemos ver justamente que estos precios se han revertido en estos niveles. Por el lado del WTI, cotiza 89,2 dólares por barril y esto representa una variación interanual del 6,3%. La inflación regional y mundial, podemos notar que con los datos disponibles al mes de agosto, la mayoría de los países han tenido comportamientos muy, muy moderados que no han superado el 0,7%. Y acá tenemos entre los países seleccionados a los países de la región, también a la zona euro y a Estados Unidos. Se destaca obviamente el caso de Argentina, que tuvo una inflación récord en el mes de agosto del 12,3%. En el caso de Paraguay, ese mes habíamos tenido una tasa negativa del 0,2. En términos interanuales, Argentina destaca, ¿verdad? Un crecimiento muy importante, 125,2%. Seguido de países como Colombia, Alemania, Perú y Chile, en ese orden, entre los países, digamos, con mayores tasas de inflación en términos interanuales. Aquí ponemos a disposición, digamos, la evolución de las tasas mensuales de los países desde julio del 2022. Habíamos notado varios meses en donde muchos de ellos habían registrado tasas cero o tasas negativas incluso. En este último mes de septiembre, además del dato que disponemos para Paraguay, que fue del 0,5%, disponemos de datos del Perú, que publicó los datos con una inflación casi cero, en este caso 0,02% para el mes de septiembre. Observamos un poco cómo han venido evolucionando las distintas economías que venimos analizando y vemos la trayectoria que luego de haber tocado los picos más altos el año pasado, se muestra una desaceleración, en algunos casos un poco más fuerte. Dentro de estos países, digamos que es Colombia la que, si también muestra una desaceleración, está marcando, ¿verdad? Un ritmo de tasas todavía muy elevadas en el orden del 11%, como podemos ver, ¿verdad? También ponemos a disposición la serie de tasas interanuales en forma mensual por cada país, en donde en el dato de septiembre, además del 3,5% que le corresponde a Paraguay, disponemos del dato de Perú, que es del 5%. Al observar el comportamiento por países, podemos ver cómo el caso de Brasil en términos mensuales tuvo una tasa del 0,2% en agosto. Podemos ver que hubo también una reversión en la tasa 4,6% del IPC, una caída fuerte, digamos, del transporte, dentro del cual el combustible es uno de los más importantes, y también de alimentación, ¿verdad? En este caso vemos también la inflación de Perú, que muestra una inflación mensual del 0,3, similar a la que había experimentado en julio. También tanto los alimentos como transporte inciden en este resultado. Persisten las tasas altas en los alimentos, en torno al 11%, y ubica al IPC total en 5,5%. Chile, por su parte, también experimentó una tasa del 0,1 en términos mensuales, inferior
a la del mes previo, donde tanto los alimentos como transportes vienen reduciendo el ritmo de crecimiento y ubican a la inflación total en 5,3. Colombia es otro país que tuvo un 0,7%, digamos, uno de los países dentro de los que estamos analizando que tuvo seguramente la tasa mensual más alta. Persiste la inflación o los altos precios en el sector transporte y una desaceleración más importante de los alimentos. Aún así, la tasa interanual continúa en torno al 11,4% para agosto. Argentina, por supuesto, que tuvo una tasa mensual del 12,3%. Eh, Esta es una tasa mensual que se viene a dar luego creo que en el año 91 se había dado por última vez una tasa mensual tan alta en Argentina. La característica, digamos, de la mayoría de los países que venimos citando es que si bien se observan desaceleraciones también en el ritmo de crecimiento de la inflación, todavía se encuentran, excepto Brasil, por fuera del rango meta de política monetaria. Luego de Argentina tenemos Estados Unidos, que también tuvo una pequeña reversión en el margen en el último periodo, ubica su tasa interanual en 3,7%, una desaceleración de los alimentos y cierta volatilidad en los transportes, pero con tasas negativas, como podemos ver, del orden del 1,9%. La inflación de la zona euro, por su parte, experimentó un crecimiento del 0,5%, en donde los alimentos continúan bajando, aunque se ubican todavía en tasas altas, y el transporte también marca, digamos, un cambio en la trayectoria y ahora está creciendo en los últimos meses y en torno a un 4,2 interanual a septiembre. Alemania, uno de los principales referentes de la Unión Europea, un comportamiento muy similar. China, por su parte, una economía que sabemos que está en alguna medida, se está previendo una ralentización para los próximos periodos y donde tiene una inflación, en este caso del orden del 0,1%, donde los alimentos tienen tasas negativas en términos interanuales del 0,5%, y el transporte que también tenía una tasa menor, hoy sigue en terreno negativo el 2,1%. En cuanto a los combustibles, estos son datos que se disponen todavía al mes anterior. Justamente Paraguay había sido uno de los países que había experimentado tasas negativas el mes anterior y los meses previos también. El resto de los países con tasas positivas, entre los aumentos más importantes en combustibles en términos mensuales de agosto, Argentina y Perú destacan, seguido Estados Unidos y la zona euro en términos mensuales. Y en términos de tasas interanuales, las tasas más negativas se dan en Perú, como ven, 14%, Uruguay 11%, Paraguay un 10,8%, y las tasas interanuales más elevadas se dan en Argentina y en Colombia 92 y 42,9% respectivamente. Aquí disponemos también del comportamiento de las tasas de los combustibles por países desde agosto del 2022. Pasamos a indicar la variación de los precios de FAO, ¿verdad? Y vemos que en términos interanuales la mayoría de los alimentos continúan en rangos negativos, mientras que el azúcar persiste a tasas de crecimiento muy altos. Sabemos en el caso del azúcar, ¿verdad? Esto está muy influenciado, ¿verdad? Por la producción china, perdón, por la producción de India. El resto de los países, perdón, el resto de los productos van marcando tasas negativas. Vemos que los alimentos, en este caso, están a una tasa negativa del 11,8%. El resto de los productos vemos que se están comportando con tasas negativas, donde el aceite presenta justamente la tasa negativa más alta del orden del 23%. En términos acumulados, la mayoría de los productos presentan tasas negativas. Aquí justamente podemos ver al acumulado en gris más clarito del periodo enero a agosto del 2023 comparado a los acumulados de los años anteriores, tanto lácteos, cereales como aceites con tasas negativas, carne y azúcar con tasas positivas.
luego de un aumento importante en todos los alimentos que se habían dado allá por el 2021, fue descendiendo en un crecimiento un poco más moderado el año pasado y ya con una caída cercana al 8% para todos los alimentos según la FAO. Aquí podemos ver también una comparación en términos mensuales y acumulados, que los alimentos cayeron un 2,1%, donde solamente azúcar presentó una tasa positiva. En términos acumulados, la caída es del 7,9%, en términos interanuales 11,8%. En el entorno interno, las distintas medidas de inflación, vemos que en el caso específicamente de productos como la inflación subyacente, la inflación X1, continúan en torno al 3%, al 3,7, al 4,6 en el caso del IPC-SAE, ¿sí? Vemos una pequeña reversión en el caso de la inflación subyacente X1, que además de excluir las frutas y verduras, excluye también los combustibles y servicios tarifados. Y una reversión, por supuesto, en el último periodo en la inflación total y en la inflación subyacente. Al observar este comportamiento por productos relevantes, los principales, los que principalmente habían incidido en el aumento, vemos los combustibles habían tocado un pico del 53,3% el año pasado. Hoy se encuentra aún verificando tasas negativas del 8,4% a pesar de una tasa negativa menor. El resto se viene comportando de una manera más moderada, donde el IPC-SAE presenta justamente una tasa más alta en torno al 4,6%. Por la parte de índice de frutas y verduras, en términos interanuales, aquí podemos graficar lo que son los niveles que si bien vienen demostrando caídas mensuales consecutivas, por decirlo de alguna manera, se ve también un pequeño cambio en el margen. La tasa interanual de septiembre es del 2,7%. Se ve una desaceleración también en los niveles, pero continúan, por supuesto, en niveles altos. En cuanto a las incidencias, tanto energía, en este caso, energía como los alimentos son los que presentan las mayores incidencias en términos mensuales. Podemos ver que en ambos casos 0,2 puntos porcentuales de participación en el 0,5 del mes, también por supuesto los bienes y los servicios, atenuado en alguna medida por las frutas y verduras cuando hablamos del comportamiento del mes. En términos interanuales, ese 3,5% está principalmente explicado por las incidencias positivas tanto de bienes como de servicios, 1,4 puntos porcentuales, los alimentos en 1,2% y atenúan este resultado la energía, principalmente combustible, 0,4 negativo y frutas y verduras 0,1 puntos porcentuales. En el mercado doméstico vemos que uno de los productos más importantes, como es el caso de la carne, luego de 4 meses con caídas mensuales consecutivas, experimentó un aumento, en este caso del 2,9%, como podemos ver. Y podemos ver que al observar los distintos cortes, la mayoría de ellos tuvieron tasas positivas, excepto, por ejemplo, la tapa cuadril, que tuvo una caída del 1,2%, y bola de lomo, que tuvo una caída leve del 0,4%. Coincidentemente, digamos, son productos también de mayores precios en el mercado. El resto de los productos con tasas positivas en el mes, y destacan la costilla, tanto la de primera como de segunda, con aumento del 7,7%, y costilla de segunda del 6,7%. También el vacío aumentó un 4,1%. Este resultado del 2,9% mensual ocasiona un aumento en términos acumulados del 3,3% y en términos interanuales del 4,2%. En los meses previos, la caída había sido mensual, la caída mensual había sido el 4% y en julio el 0,7%. En cuanto a los cortes de aves
y cortes de cerdo. Los mismos continúan mostrando tasas negativas, en este caso para las aves un 1,2% y cortes de cerdo un 3,2%. En el caso de las aves con caídas principalmente en puchero de pollo, como podemos ver, y en el caso de cerdo, en la costeleta de cerdo. Estos precios, digamos que están influenciados también por una reducción, como dijimos al comienzo, de los costos de los insumos, es decir, de los balanceados para la alimentación. Y en el caso de la carne, como dijimos, el tema del contexto internacional y por supuesto también esto desestimula un poco y provoca una retención de los animales para faena y esto provoca por supuesto una menor faena en el mes. Otros productos importantes dentro de la canasta como lácteos, aceites y panificados continúan mostrando una desaceleración en el ritmo de crecimiento y destaca, digamos, con tasas negativas los aceites que en términos internacionales se ubican en 4,7% negativo. Aquí podemos ver justamente los aceites que verificó una tasa mensual de 1,1% negativo ya por sexto mes consecutivo con tasas negativas. En cuanto a los combustibles, podemos ver que la reducción de septiembre se dio principalmente, o sea, afectó principalmente al gasoil común con una tasa del 4,6%. El resto de los productos como nafta super y común aumentaron 2,7 y 2,4 respectivamente. El gasoil aditivado lo hizo en 1,3, mientras que el gas de uso doméstico experimentó nuevamente un 2,9% de caída. En términos acumulados, los combustibles disminuyeron en un 7,4% y en 12 meses un 8,4%. Estas son las caídas que se habían dado en los meses previos, 2,9% en agosto y 1% en julio, en junio 2%. En cuanto a los indicadores de difusión, ¿verdad? En septiembre el 46,5%, ¿sí? Esta barra en celeste, el 46,5% de los productos de la canasta experimentaron variaciones positivas. En este caso superan nuevamente al promedio tanto total como al promedio histórico desde el 95 al 2022. Y este comportamiento se da luego de una reducción, por así decirlo, que se había dado el mes previo, en donde se ubicó en niveles por debajo del promedio. En los reportes puntuales podemos ver justamente que, ubicando acá, en el mes de septiembre por subgrupos y ordenados por participación, las principales incidencias en el mes se dan en combustible, como dijimos, carne vacuna, pastas alimenticias y arroz, con los dos primeros una incidencia de 0,2 puntos porcentuales, seguido de servicios hospitalarios, calzados para caballeros, alquileres. También podemos observar que atenúan este resultado productos como hortalizas y tubérculos frescos, combustibles líquidos para el hogar, carne, aves y carne de cerdo con las incidencias negativas. Ordenados por tasa, la carne de cerdo, combustible y carne ave, así como hortalizas y tubérculos con las tasas negativas más importantes y las tasas, digamos, más positivas correspondieron a las pastas alimenticias, combustibles, carne vacuna. Ordenada al ver por subgrupos y en términos acumulados, destaca con la mayor incidencia los servicios de suministro de electricidad, luego de aquel ajuste que se había dado en la normalización de los precios de enero, que continúan influyendo en el acumulado, una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. La carne vacuna y adquisición de automóviles, así como embutidos y carnes en conserva, entre las principales tasas con incidencias positivas, y por el lado de incidencias negativas, los combustibles, hortalizas y tubérculos frescos, los gases, o sea, combustibles líquidos para el hogar y frutas frescas. Ordenados por tasas, combustibles líquidos para el hogar, combustibles y vacaciones y turismo con las tasas más negativas, mientras que embutidos, carnes en conserva, servicios de suministro de electricidad, nivel
primario, estamos hablando de educación y gastos en mascotas con las tasas positivas más altas, ordenados en este caso eh, por, por participación a nivel interanual. Las mayores incidencias se dan en la adquisición de automóviles, servicios de suministro de electricidad, carne vacuna, embutidos y carnes en conserva, mientras que con incidencias negativas los combustibles, combustibles líquidos para hogar, hortalizas y tubérculos y aceites. Ordenados por tasa, combustibles líquidos para el hogar, el resto de los combustibles, aceites con las tasas más negativas y las más positivas corresponden a embutidos, servicios de suministro de electricidad, gastos en mascotas. Entre los rubros con mayores aumentos en el mes destacan la cebolla de cabeza, limón y lechuga, entre 12, 14 y 14% de crecimiento en términos mensuales. También aumentaron, como podemos ver, zanahoria, ajo, costilla de primera, costilla de segunda, en ese orden. Mientras que los productos que verificaron menores precios, podemos hablar de la cebolla de hoja, perejil, repollo y piña entre los más importantes. Para concluir, podemos decir entonces que la inflación total interanual a septiembre es- tuvo un repunte mayor a agosto. En este caso, en el mes de septiembre, en términos interanuales, la tasa fue del 3,5%. La inflación del mes, que fue mayor a la de agosto, también fue del 0,5%. La núcleo alcanzó una tasa del 3,9% y en términos de la variación mensual fue 0,4%. El resultado del mes se explica principalmente por aumentos de precios en los alimentos y los combustibles, como pudimos ver, aumento de 0,5 y 2,3% respectivamente. También se dieron aumentos en servicios, bienes durables, artículos de higiene para el hogar, artículos de cuidado personal y otros, con aumentos como vemos en servicios 0,2, bienes durables 0,1, higiene para el hogar 0,3 y artículos de cuidado personal 0,6. La inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras continúa con una desaceleración, pero con cierta persistencia por encima de la meta y se ubica en 5,1%. Respecto al contexto externo, el petróleo Brent, como vimos, tanto el Brent como el WTI muestran aumentos, el primero en 2,1% en términos interanuales, el segundo en 6,3%. Los índices de la FAO continúan mostrando tasas negativas, en este caso del 11,8%, y entre los productos que más están cayendo sus precios tenemos al aceite, 23% negativo. En agosto y haciendo una comparación de los distintos resultados de precios, de los índices de precios de los distintos países, Paraguay había verificado una tasa negativa del 0,2 y el resto de los países mostraron, digamos, crecimientos muy moderados que no superaron el 0,7%, como podemos ver, Brasil 0,23, Perú 0,38, Ecuador 0,5, Chile 0,1, Uruguay 0,02, México 0,6, Colombia 0,7. La zona euro 0,5, Estados Unidos 0,4, Alemania 0,3, China 0,3. Y la proporción de variaciones positivas de la canasta experimentó en este caso un repunte respecto al mes previo y se ubica levemente por encima del promedio histórico en 46,5%.